Estimados ministros del Señor Jesucristo, amada Iglesia de nuestro Dios, apreciables oyentes que se encuentran en esta hora de culto, deseo para todos que la paz de Dios, nuestro Señor, esté reposando en vuestro corazón. Gracias le doy al Dios eterno y todopoderoso, porque me da la vida, porque me da la oportunidad y la bendición de estar aquí en esta hora de culto, donde estamos dando reconocimiento al autor de la vida, al que vive y reina para siempre, Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza para siempre, pues es bueno siempre con nosotros. Por eso merece todo honor, toda gloria, toda alabanza el Señor nuestro Jesucristo. Hermanos, en el nombre de Jesucristo, y con base en el versículo 17 del capítulo 14 de la carta a los Romanos, me voy a permitir exponer el tema titulado El reino de Dios es gozo y paz. El versículo en mención dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Hermanos, la definición de reino es un territorio gobernado por un rey. En este caso, Jesucristo nuestro Señor es el rey. Y donde Él gobierna es en nuestro corazón. Por eso Cristo es el rey nuestro. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el objetivo que me propongo, o lo que yo quiero hacer entender, es que todo lo que hagamos tenga la finalidad de edificarnos, para que así podamos dar los frutos del Espíritu Santo que se mencionan en el versículo de base, ya que en el versículo de base se habla de 3 y que son justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Y quiero exponer o explicar la causa por la cual el apóstol San Pablo, en este versículo que tenemos como respaldo para el mensaje, quiero decir por qué San Pablo explica lo que dice en el versículo 17, que también podríamos tomarlo como una conclusión de lo que él está explicando a los hermanos de la iglesia de Roma. También quiero aclarar que la iglesia de Roma estaba conformada por judíos convertidos y gentiles convertidos. Y además, escudriñando un poco, también había prosélitos. Estos prosélitos son gentiles que habían adoptado todas las leyes del judaísmo.
Y también quiero decir que este grupo que estaba en Roma, al cual San Pablo le escribe la carta, eran también los que habían quedado, porque según el capítulo 18 del libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, dice la palabra de Dios que Claudio había expulsado a muchos judíos. Dice así: pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos. Entre los que expulsó Claudio estaba Priscila y Aquila. Entonces el resto que había quedado en Roma, que estaba formado por judíos convertidos y también gentiles convertidos y también prosélitos, tenían problema de acuerdo a lo que dice en el capítulo 14. Y la situación que diríamos que es el problema por la cual o por el cual San Pablo les enseña cómo son las cosas ahora en el tiempo de la gracia. El problema era que había unos fuertes en el conocimiento de Dios y otros débiles. O lo podemos decir de otra manera: unos entendían la doctrina y otros no la entendían todavía del todo. Y aquellos que la podían entender, de acuerdo al tema que San Pablo está ahí explicando, lo que hacían era menospreciar a los otros. Y los otros lo que hacían era juzgar a los demás. Y lo que no podían entender unos era acerca de las comidas prohibidas en el Antiguo Testamento, como lo que se menciona en el capítulo 11 del libro de los Levíticos. Allí solamente quiero comprobar lo que estoy diciendo, que esa es la causa por la cual San Pablo, en el capítulo 14 que tenemos en mención, San Pablo explica, dice la palabra de Dios: hablad a los hijos de Israel diciendo, estos son los animales que comeréis de todos los animales que están sobre la tierra. De entre los animales, todo el de pezuña y que tiene las pezuñas hendidas y que rumía, este comeréis. Estos empero no comeréis de los que rumían y de los que tienen pezuña, el camello porque rumía, mas no tiene pezuña hendida, habéis de tenerlo por inmundo. También el conejo porque rumía, mas no tiene pezuña, tendréislo por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía, mas no tiene pezuña, tendréislo por inmunda. También el puerco, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, mas no rumía, tendréislo por inmundo. Así sigue explicando. Pero solamente para demostrar que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios tenía prohibidas ciertas comidas. Allí se subraya la liebre, el conejo, el puerco, etc. Y ya en el Nuevo Testamento, o bien, lo digo de otro modo,
a partir de que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz de Calvario, las cosas cambiaron. No es lo mismo. Y según la palabra de nuestro Dios, en San Marcos capítulo 7, versículo 18 al versículo 19, dice este escritor lo que también podemos nosotros leer. Dice así la palabra de Dios: y díjoles también, ¿vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale la secreta. Esto decía haciendo limpias todas las viandas. O sea, cuando Cristo vino a la tierra, todo aquello que era inmundo para Israel, ahora el Señor, con su sacrificio en la cruz, hizo posible que todo eso estuviese limpio. Las viandas son las comidas. De modo que en el Nuevo Testamento, y lo que dice San Pablo en esta carta, los que estaban entendidos bien de la doctrina, lo pudieron entender. Y les era muy fácil comer aquello, porque ya el Señor Jesucristo, según lo que acabamos de leer, había hecho limpias todas las viandas. Pero había otros que no. Y esos que no podían entender, la Biblia los presenta como personas flacas en la fe. Pero los fuertes en la fe, o en la doctrina, no tenían cuidado que los hermanos débiles se ofendían cuando ellos hacían esas cosas. Dice el apóstol: recibid al flaco en la fe, pero no para contiendas de disputas, porque uno cree que se ha de comer de todas cosas, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha levantado. Entonces el problema que se presenta aquí es porque unos juzgaban y otros eran menospreciados. O sea, los débiles juzgaban a los que estaban comiendo, como diciendo: ¿por qué participa de lo prohibido? Y el otro que puede participar está menospreciando al otro porque no entiende. Y por esa razón, San Pablo, aquí donde tenemos el versículo de base, dice que el reino de Dios en eso no consiste. Porque también podemos ver nosotros que a los corintios San Pablo les presenta, diríamos, una explicación similar por la misma cuestión. Y por eso el apóstol está diciendo que realmente eso no tiene nada que ver, porque el reino de Dios no consiste en que comamos o que no comamos, no consiste en cosas de esa naturaleza. Pues cuando se dirige a los hermanos de la iglesia de los colosenses, dice el apóstol San Pablo a los hermanos de la iglesia de los colosenses, que el Señor eso ya todo lo abolió. Dice la palabra de Dios: rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria
que era contra nosotros, quitándola del medio y enclavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados, lo cual es la sombra de lo por venir, mas el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne. San Pablo dice todo eso que aparecía en la ley. Cuando Cristo vino, toda esa cédula, todo ese escrito, todo lo que venía allí y que nos era contra, ya el Señor, ya en la cruz del Calvario, hizo todo lo posible para que eso ya no existiera. Cristo en la cruz realmente hizo una obra maravillosa, que aquello que estaba en el Antiguo Testamento permitido, ahora lo abolió en el Nuevo Testamento. Es decir, ya no hay tantas cargas. Cristo Jesús en la cruz venció y salió triunfante para los que le sirven a Dios. Ahora disfruten de su reino, de lo que está en su glorioso reino. Que no se enfoquen en las cosas terrenales o materiales. Y cuando hablamos de esto, de lo que, o de las cualidades, o de las virtudes que vienen del Espíritu Santo, como dice en el versículo de referencia, que el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿En qué consiste pues el reino de Dios? Dice, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Y luego dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es acepto a los hombres. Y luego dice lo que decía yo como objetivo, así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. Eso es lo que debemos hacer, dice el apóstol Pablo. Entonces, mis hermanos, el tema dice, el reino de Dios es gozo y paz. Y eso es cierto. Pero nada más que, según San Pablo, los hermanos no podían disfrutar el gozo ni la paz por los problemas que tenían. Como ya dijimos, unos juzgaban, se la pasaban juzgando a otros, y otros se la pasaban menospreciando a los otros. ¿Cuál es el resultado? No pueden disfrutar lo que el reino de Dios presenta. Porque Dios quiere, hermanos, que los que a Él le sirven siempre estén gozosos, siempre estén alegres, siempre tengan libertad para abrir la boca, para glorificar el nombre de Dios, nuestro Señor. Porque el gozo se define como alegría permanente que todo cristiano está llamado a disfrutar. Y ese gozo viene por el Espíritu Santo, porque Dios da gozo y alegría al corazón. Como dijo el apóstol San Pablo a los hermanos de la iglesia de Filipos, cuando se dirigía a estos hermanos, dice el apóstol de los gentiles a los hermanos de la iglesia de los filipenses. Cuando le escribe esta carta, él estaba en la cárcel. Pero dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo
que os gocéis. Él estaba en la cárcel y esto causa preocupación. Y allá donde tenemos la base, la situación que se vivía en la iglesia no los dejaba que estuvieran alegres. Pero Dios quiere que estemos alegres. Dios quiere que estemos gozosos. Dios quiere que alabemos su nombre. Y presenta a San Pablo una enseñanza. Después de que dijo, gozaos en el Señor siempre, otra vez digo que os gocéis. Dice San Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con nacimiento de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, si oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Les invita o les enseña hasta cómo deben pensar. Porque los senadores de Roma tenían problemas de los pensamientos. Vamos a pensar que no decía nada. Que ni el fuerte que está comiendo carne prohibida y el otro, en el Antiguo Testamento aclarando, en el Nuevo ya se permite, y el otro que está débil, está pensando mal. Y el otro también está pensando mal. ¿Cuál es el resultado? No hay alegría, no hay gozo, no hay contentamiento. Y San Pablo dice que debe gozarse en el Señor siempre. Y lo demuestra aquí cuando dice lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí. Esto hacer. ¿Por qué razón lo dice? Cuando él estaba en la cárcel de Filipos y los pies apretados en el cepo, ¿qué hacía San Pablo y qué hacía Silas? Dice la Biblia que cantaban himnos al Señor y los presos los oían. Ciertamente en la cárcel, un hombre o mujer común y corriente que no le sirve a Dios, ¿cómo se va a alegrar si está en la cárcel? Pero el que tiene a Dios en el corazón, aunque esté en la cárcel, alaba el nombre de Dios, nuestro Señor se está dando el fruto del Espíritu Santo en él. Está alegre, está contento, alaba el nombre de Dios. Y vaya lo que pasó en la cárcel. Dice que de repente se vino un temblor, se cimbró la cárcel y se abrieron las puertas de las celdas. Y ahí estaba el carcelero de Filipos. Cae de rodillas el hombre porque se quiere matar. Y Pablo le dijo: no te hagan ningún daño, todos estamos aquí. Gloria a Dios. San Pablo, dijo él: señores, que el menester que yo haga para ser salvo. San Pablo con autoridad le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el hombre alcanzó la salvación. Pero todo comenzó con la alegría del apóstol San Pablo y Silas, que estaban cantando, que estaban alabando el nombre de Dios. Dios tiene mucho poder. Solo por cantarle a Él se halló la cárcel. Por eso el apóstol San Pablo está diciendo que los frutos del Espíritu Santo dentro del reino de Dios se dan cuando el pueblo está alegre, cuando el pueblo está contento, cuando el pueblo engrandece el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Pueden suceder muchas cosas, porque luego estamos diciendo que sana el hermano, y sí queremos que sane, pero debe sana cuando estamos alegres, cuando la virtud del Espíritu Santo se da en nosotros,
en nuestro corazón. Y luego también dijo de la paz, que el reino de Dios es gozo y paz. No es la paz del mundo, porque esa paz es condicionada y temporal. La paz que el Señor da es para siempre. Mi paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. En el mundo tendréis aflicción, más confianza. Yo he vencido al mundo. Esa es la paz del alma, hermano. La paz que viene de parte de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Es la que estamos llamados a disfrutar mientras estamos en esta tierra. Y lo que se da dentro del reino de Dios, nuestro Señor, es el gozo y la paz y la justicia. Son frutos del Espíritu Santo que se deben dar entre nosotros, los que le servimos a Dios. Entonces, todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que nosotros hagamos aquí dentro del reino, que tenga por objeto que nos edifiquemos, mis hermanos, como dijo el apóstol. Y lo demás lo da Dios, porque Dios está con nosotros. Sí está con nosotros el Señor Jesucristo en virtud de su glorioso Espíritu. Cada quien tenemos a Dios en el corazón. Pero como el enemigo es malo y no quiere que estemos alegres, a veces pone cosas, pero las vamos a vencer en el nombre de Jesucristo. Como dijo San Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gocémonos en el Señor siempre. Cuando usted ore, busque sentir a Dios en tu corazón. Cuando usted ande allá afuera, busque que la paz de Dios esté en su alma. Y le aseguro que la bendición de Dios siempre estará con nosotros. Siempre estaremos alabando, pero de todo corazón, de toda el alma, no mecánicamente. Que sienta en el corazón lo que hace. Y mire, el que está allá arriba en el cielo lo va a bendecir en abundancia. Pero que todo lo que hagamos que tenga la intención buena de ayudarnos unos con otros, porque somos el cuerpo de Cristo, porque somos la iglesia, lavada y redimida con la sangre preciosa de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que nuestras actividades sean como en Israel. Cuando Israel se juntaba y cuando decían, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia, dice la Biblia que la gloria de Dios descendía. Y aquellos que estaban ministrando no podían ministrar porque la gloria de Jehová los tenía llenos. Que la gloria de Jehová nos llene, hermanos, cuando oramos aquí. Que nos llene Dios con su poder maravilloso. Esto nos hace estar alegres y contentos en este glorioso reino. Y aquí Tampico, que yo me acuerde, no puede ser la excepción. Desde 1975 que veníamos aquí, que se hacían actividades grandiosas, se veía la bendición de Dios en raudales, en medio de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy también podemos, porque Dios es el mismo y somos la misma iglesia, lavada y redimida con la sangre preciosa de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, que haya gozo, que haya alegría y que haya paz y reine por todos lados, y el Señor siempre estará con nosotros. Dios os bendiga y Dios sea con todos ustedes.